De nuevo aquí en Aprender Pensando y estamos con Pilar. Pilar, hoy vamos a hablar de un tema, bueno, un tema que a veces no se tiene lo suficientemente claro. Así que yo creo que vamos a empezar por definir qué es discapacidad intelectual. A ver, las personas que tienen discapacidad intelectual necesitan o tienen dificultades a tres niveles fundamentales. A un nivel que se llama conceptual, que es la capacidad para razonar, para tener razonamiento lógico, que te permite aprender contenido, fundamentalmente, la capacidad para generar alternativas de solución a conflictos o a problemas de la vida cotidiana, para resolver problemas lógico-matemáticos, por ejemplo, ¿no? Entonces ese es el nivel, uno de los primeros niveles en el que hay dificultad. Hay un segundo nivel, que es el nivel social, que está relacionado, bueno, pues con toda la función social que tiene el lenguaje, comunicativa, la interacción social, la gestión del comportamiento en interacción con los demás. Y luego hay otro nivel, un tercer nivel, que es el nivel práctico, que está relacionado pues con todas las habilidades de autogestión que tiene que desarrollar la persona según la edad que tenga. Pues si estamos en una etapa escolar, pues para desarrollar su tarea académica, sus habilidades de autonomía y cuidado básica. Si estamos en una etapa adulta, pues todo lo relacionado con el desempeño de un adulto, ¿no? Tanto a nivel laboral como de gestión de autonomía en su vida y de decisiones o de posibilidad de vivir solo o sola. ¿Qué tiene que ver aquí la inteligencia? A ver, la inteligencia es la capacidad global que tiene el ser humano para desenvolverse en su vida, ¿vale? Lo podemos definir así de simple y así de complejo. Entonces, partiendo de ahí, de esa definición general, pues podemos a lo mejor clasificar como tres niveles, ¿no? de dominio que están relacionados con lo que hemos explicado antes. La inteligencia, yo siempre digo que es como el corazón, ¿no? Que nos bombea sangre y si se para, pues ya no podemos hacer nada, aunque tengamos unos músculos perfectos, o aunque tengamos la piel brillante, o aunque nuestros niveles de todo lo que nos miden en una analítica esté fenomenal. Pues con la inteligencia pasa igual. Es verdad que siempre hemos dicho que lo que le ocurre a las personas que nos siguen, que espero que sean muchas, pues desde que empezamos, una y otra vez hago hincapié en que lo que nos ocurre a las personas es fruto de la interacción de muchos factores, no solamente de un factor. Y la inteligencia es uno de esos factores. Y ahora después vamos a continuar viendo, bueno, pues cómo se ve o cómo se vive la discapacidad intelectual a día de hoy, cómo se entiende, ¿no? Pero es uno de los factores principales. Entonces, podemos tener personas, ¿por qué quiero definir la inteligencia bien? Porque puede haber personas que tengan mayor o menor habilidad en cada uno de los planos de la inteligencia y todos son inteligencia sin ni siquiera llegar a la discapacidad. Pues hay quien se le da muy bien tener percepción del espacio en el que viven y su orientación espacial es fenomenal, ¿no? No necesitan GPS para ir a las ciudades. Eso le pasaba, por ejemplo, a mi padre. Que podía ir, le llevaba la contraria al tontón que había entonces, porque fue lo que él conoció y tenía razón, ¿no? O sea, era algo especial, innato en él. Y luego otro tipo de inteligencia muy importante también, otro aspecto de la inteligencia, bueno, empezando por la capacidad de razonamiento lógico, que se llama también inteligencia fluida, ¿no? Todo lo que tú eres capaz de generar a partir de mover tu razonamiento, de entender, de establecer relaciones entre conceptos y situaciones, de elaborar ese lenguaje que elabora pensamiento y te hace reflexionar. Luego tenemos otro tipo de inteligencia que está más relacionada con los conocimientos, que también se le llama cristalizada, ¿no? Todo lo que tú has aprendido, has memorizado y utilizas pues, para gestionar, ¿no? Y luego podemos ampliar desde la percepción auditiva, la integración de los objetos, de la imagen representativa que tú tienes, de ser capaz de integrar el todo y las partes de una misma situación o de un mismo objeto físico, hasta poder discriminar auditiva y visualmente, pues todo eso forma parte de la inteligencia y muchas más que nos dejaremos porque no nos da tiempo, ¿no? Entonces, lo explico así de amplio porque nos podemos encontrar a personas
dentro de esa dimensionalidad que tiene el ser humano con más o menor habilidad en unas tareas o en otras, y todas ellas son inteligencia, ¿no? En esas distintas inteligencias y en esas distintas discapacidades, ¿la discapacidad se nace con discapacidad? ¿O si se nace con discapacidad, se mejora en el tiempo con ayuda, con posibilidades, con recursos? ¿O se queda estancada y ya no hay nada que hacer? Mira, esto es muy interesante lo que planteas, porque me da margen para explicar todo lo que quiero. Entonces, vamos a empezar por se nace con discapacidad. En relación a la discapacidad intelectual hay otras discapacidades que no, ¿vale? Pero en relación a lo que gestiona la inteligencia, para decir que una persona tiene discapacidad intelectual, pues tiene que haber nacido con esa dificultad asociada al razonamiento, a la inteligencia, y el diagnóstico de discapacidad intelectual aparece antes de los 18 años, antes de que uno cumpla la mayoría de edad. Ahora se empieza a decir también que hasta los 22, bueno, pues hasta los 22, pero no podemos, o sea, si nosotros hemos tenido un desarrollo dentro de la norma estadística, que a mí me gusta también aclarar lo que significa la palabra norma, ¿no? Dentro de una estadística donde la mayor parte de la población hacemos según qué cosa, pues las personas que han nacido con esa dificultad y se le ha visto reflejada a lo largo de su desarrollo infanto-juvenil, pues entonces tenemos esa valoración o ese diagnóstico de discapacidad intelectual cuando somos adultos. Si todo ha ido dentro de la norma y a los X años empieza a tener dificultades en su procesamiento cognitivo, pues habrá que valorar por qué ha sido. Por un accidente, por un trauma de lo que sea, porque ha aparecido un cuadro de otro tipo de trastorno psíquico que está mermando su capacidad de razonamiento, pero ya no será discapacidad intelectual, ¿vale? Entonces nacemos con nuestro nivel con las capacidades con las que luego vamos a poder desarrollar nuestra vida. Y ahora, ¿se mejora la capacidad de inteligencia? Pues afortunadamente, con el paso del tiempo y con todas las investigadores que se han dedicado a investigar en relación a la discapacidad y otras discapacidades, vamos, y a elaborar el concepto de lo que hoy en día queremos, por lo que queremos trabajar, y bueno, yo ahí me incluyo porque llevo muchos años trabajando con discapacidad. Es verdad que no en el ámbito de investigación en la universidad, pero sí en el ámbito de pie de obra, ¿no? Como yo digo, de trabajo clínico y de interacción directa con ellos. La discapacidad ya no se valora o no se diagnostica como una medida del CI. El CI, el cociente intelectual, es la medida que te dan los test de inteligencia, que es psicometría, que es ciencia y es lo que tenemos que atender y tener muy en cuenta cuando hacemos una valoración. Pero no solamente nos quedamos con eso. ¿Por qué? Pues porque si empezamos a trabajar con la persona y a desarrollar sus habilidades globales, estilo de gestión personal, autocontrol, capacidad para integrarse y relacionarse con los demás, y también entrenar al máximo, sacarle la máxima de funcionalidad, porque esto es como todo, tú puedes tener un CI, que ahora está muy de moda entre los adolescentes, ¿cuál es mi IQ? ¿Cuál es mi IQ? ¿No? Porque como todo está en redes sociales, que eso también es otra historia para atender, pues todos vienen aquí con muchas ganas de saber cuál es su IQ, ¿vale? Tu IQ puede ser de 100, salirse de la media, 140, pero si tú no lo entrenas de forma funcional, ¿para qué te sirve tu IQ? Pues esto es como comprarse un coche enorme, ¿no? Y súper bueno, si no lo usas bien, pues ¿para qué? Entonces, tener un nivel de cociente intelectual bajo o por debajo de la media no tiene por qué limitar para según qué cosas, te hará dependiente de algunos aspectos, pero no tiene por qué limitar. Entonces vamos a entrenar esa capacidad con la que nacemos para sacar el máximo de funcionalidad, tanto para el aprendizaje curricular y académico y para desde ahí trazar, bueno, pues un itinerario escolar práctico que nos lleve pues a unas posibilidades luego de real autonomía y de diversificación e integración social cuando uno es adulto, que es donde tiene que estar la verdadera integración, ¿no? Cuando tú, bueno, te puedes desarrollar y te puedes desenvolver por la ciudad sin que alguien te esté vigilando todo el día. Pues si podemos hacer eso, vamos a entrenarlo al máximo y luego vamos a desarrollar otros aspectos de la persona.
el aspecto social, el aspecto de bienestar personal, el aspecto emocional. Vamos a trabajar para hacer que esa persona a lo largo de su vida se conozca y sepa cómo es y cuáles son sus recursos, que esto es muy importante. Y cuando yo trabajo con discapacidad, las personas que tienen discapacidad intelectual y tienen una discapacidad por la que pueden entender qué les pasa, pues nosotros les ayudamos a entenderlo y a explicarlo. Y ellos saben y llegan a ser adultos, que muchos ya los tengo adultos, sabiendo que tienen discapacidad intelectual. Porque es fundamental para poder explicarles cuando se frustran porque no pueden hacer según qué cosa o porque tardan más. El otro día lo trabajaba en sesión. Y ahora voy a terminar de hacer el concepto que quiero, ¿no? Y ahora vuelvo sobre esto. Entonces, algo importante es que del perfil de la persona y de todo su habilidad, tanto cognitivo como de gestión personal, a la posibilidad de que se desenvuelva cuando sea adulto de forma funcional, autónoma y pueda ir por la calle y pueda tener su trabajo, tenemos un espacio en medio, que es una red, que yo le llamo, para que entre todos podamos conseguir que esa persona se desenvuelva de forma eficaz. Entre todos, los que tenemos relación directa con la discapacidad intelectual en este caso, bien porque seamos familiares o bien porque seamos profesionales que trabajamos en este ámbito, y el resto de ciudadanos, que por eso yo quería hacer este programa, porque tuve una experiencia hace un tiempo en el autobús de línea y entonces me di cuenta de que las personas tenemos que conocer con quién nos relacionamos, ¿no? Entonces creo que es muy importante ese concepto amplio en el que, bueno, ahí estamos en medio todos los demás para conocer con quién convivimos y para poder tejer esa red que les permita desenvolverse con la menor dependencia posible. Hablabas de tribu, hablabas de que todos contamos, ¿no? Y a la hora de hacer las cosas mejor para el mundo de la discapacidad intelectual. ¿Cómo se ayuda desde aquí, desde Aprender Pensando? ¿Cómo se ayuda clínicamente? Bueno, ahí tendríamos que hablar a lo largo de todas las etapas. En la etapa infantil y juvenil, cuando alguien viene porque su hijo tiene problemas para aprender en el colegio, porque cuando hay una discapacidad muy acusada se identifica antes, ¿no? Pero hay personas que se mueven ahí en una dimensión que se pasa un poco más desapercibida, ¿no? Donde tienen muy buena memoria y entonces van aprendiendo y entonces, bueno, parece como que sí, pero que no. Y eso en la etapa pues, primaria, las familias suelen venir porque tienen problemas para aprender y se hace una evaluación, siempre lo hemos dicho, identificamos factores y empezamos a trabajar tanto con el chico o la chica, o el niño o la niña, como con su familia en ese proceso de aceptación de lo que está pasando y de estimular al máximo su potencial. Y luego tenemos una unidad que hace tiempo, siempre he trabajado con adultos con discapacidad, pero ya hace tiempo decidí poner este nombre, pues la unidad de discapacidad intelectual para adultos. Entonces aquí lo que se hace de forma individualizada, identificar las necesidades y trabajar para potenciar todos esos recursos que le permitan vivir con la máxima autonomía posible y el menor de las dependencias, ¿no? Pilar, ¿se puede mejorar entonces la vida de las personas con discapacidad? Sí, claro que sí. Y además estamos en una ciudad que trabaja por ello y tenemos una ciudad accesible, que tiene que seguir trabajando por ello. La ciudad somos todos, no solo el ayuntamiento y los concejales. Entonces, por eso creo que todos tenemos que tomar conciencia de esto y entender cómo nos comportamos unos y otros. Pero sí que se puede, claro que sí. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias a vosotros.